Gretel Ledo está del otro lado de la línea y le doy la bienvenida como siempre y agradeciéndole que nos atienda. Gretel, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias Luis de San Martín por la invitación, la cordialidad. Y la verdad que sí, como estabas mencionando un poco también en el inicio del programa, en el editorial, estamos atravesando un tema muy delicado porque Argentina, además de tener una implosión interna a nivel social y económico, hay una presión externa, no solamente de parte de nuestros acreedores internacionales, sino en qué concierto se encuentran hoy cada una de las naciones, cuáles son las melodías que están en este momento interpretando, y son justamente la disonancia, ¿no? En donde Argentina, si bien el presidente, fíjense que en la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo se jactó sobre la importancia de, en palabras del Papa Francisco, construir una economía con alma. Ya contamos con el apoyo de Israel, España, Francia, Italia, Alemania para acompañar a Argentina en este proceso de reestructuración de la deuda. Lo cierto es que ahora uno de esos actores claves como Italia están teniendo en su propia casa, digamos, un escenario que hace muy difícil la situación como para poder ver, digamos, otros países que están atravesando una crisis, en este caso Argentina, que ya viene arrastrando desde la gestión anterior, cuando en su propio país todavía están en una situación muy acuciante. Y hay los economistas hablan de este choque de dos cisnes negros, que tiene que ver con esta pandemia mundial, el brote del coronavirus y la guerra de precios del petróleo. Esta recesión, digamos, se está viendo que a nivel global se está girando la economía hacia una recesión total. Se está hablando de una caída global de las acciones de 11,5%. Para los accionistas se han perdido entre 3,4 billones de dólares, ya han perdido. Con lo cual, sumado a esta situación económica tan complicada, ¿cómo hace Argentina para reactivar su economía cuando necesitamos de dólares, hacernos de dólares, para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos, la gran deuda, tanto privada como la deuda con los acreedores internacionales como el FMI, ¿no? Gretel, Caso, sí. te interrumpo brevemente porque ayer escuché algo que me dejó pensando y no sé hasta qué punto eso tiene posibilidades de germinar, ¿no? Como una buena noticia. Y es el hecho de que la situación en general de crisis vinculada, ¿no? Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de un mundo que se cierra con riesgos, que no comercia como es lo habitual, pueda llegar a despertar en los acreedores argentinos privados, sobre todo, la posibilidad de, bueno, no seamos lobos feroces en una situación tan caótica y generemos plazos. ¿Podrá ser eso o es un invento de algunos de los hombres más cercanos del gobierno que yo tengo que nos dijeron a lo mejor sacamos algo positivo de esto? No, la verdad que sí, que comparto esa visión. En esta situación tan delicada, de alguna manera se termina ablandando ciertos condicionamientos o ciertas restricciones de cumplimiento que teníamos que enfrentar. No estamos en una situación de auge y de crecimiento, de despegue económico, sino por el contrario. Hoy el riesgo país de Argentina está llegando a 2.768 puntos, es el más alto desde el 2005. Es increíble, sí. Claro, entonces estamos hablando de bonos nacionales en una zona directamente de buitres. Cuando hablamos de la zona de buitre, hablamos de estos fondos de inversión que no tienden hacia la reestructuración, sino que tienden hacia, digamos, la acción de litigar, ¿no? Exacto. Entonces, a través de juicio tratar de cobrar en algún momento, pero sostener sofocado al país en esa materia, ¿no? Claro, entonces si nosotros queremos reducir esa zona de riesgo, digamos, de buitres, digamos, esa atracción de esta caída estrepitosa de los fondos, digamos, del valor, digamos, de los bonos nacionales, es difícil que Argentina hoy por hoy revierta este escenario de riesgo. Ahora, lo que está utilizando como estrategia el gobierno es, Argentina está arrodillada. Argentina está en una situación de un 40% de pobreza, más de 50% para lo que es la población de menores de 15 años de edad. Hay una situación tremenda de desmanejo en materia de inflacionaria, el tema del retraso que tienen los jubilados. Fíjense que más allá de este visto bueno que dio el gobierno hacia los sectores más desfavorecidos, todavía no se habló sobre qué va a pasar con aquellos jubilados que no fueron contemplados por ningún tipo de mejora, ¿no? Claro, los que están en el medio. Fundamentalmente los que están en el medio, los que no cobran jubilaciones de privilegio, pero que tampoco tienen suficiente cantidad de acceso a una mejora
porque le tocó a los otros, ¿no? Es complejísimo el tema. Claro, o sea, que quedó pendiente la ley de movilidad jubilatoria y quedó congelada en una situación donde hay una situación de, digamos, de minusválida, digamos, de todo el país en general, pero hay sectores que claramente no han sido, digamos, contemplados, no están contemplados en la toma de medidas que está haciendo, obviamente, de manera acertada el gobierno, porque está trabajando ahora con los sectores más vulnerables, pero la realidad es que en este escenario de caída estrepitosa de todos los indicadores y donde el riesgo de país cada vez más aumento, hay una doble lectura. Por un lado, ¿cuándo Argentina va a levantar la cabeza? Y por otro, la estrategia discursiva que utiliza el gobierno en esta situación y en esta radiografía, como para poder negociar ya no ni siquiera una reestructuración, sino directamente una quita. O sea, así como el comunicado fue favorable del FMI hacia lo que son la deuda que tenemos contraída con los privados, la estrategia es, vamos ahora por la quita digamos, de la gran deuda que tenemos con los organismos internacionales de crédito, ¿no? Sí. Por eso, digamos, esta nueva jugada que está utilizando el gobierno con el aumento del riesgo país. Ahora, ¿qué es lo que pasa puertas adentro? Si vamos, por ejemplo, al famoso impuesto del 30%, que está con la resolución de la FIM, ¿no? Que es la resolución 4659, que está hablando de un impuesto del 30% hacia todo lo que es la compra de billetes y divisas en moneda extranjera. Obviamente hay una afección directa hacia lo que es el turismo, hay una afección directa también hacia aquellos, digamos, que se valen de las divisas para un crecimiento, digamos, de una proyección individual, si uno quiere, por ejemplo, comprar un inmueble, ¿no? Claro. Digamos que por hoy, digamos, las transacciones se basan en moneda extranjera. A ver, no sé hasta dónde estas medidas pueden llegar a tender hacia fortalecer la moneda nacional. Si se logra fortalecer la moneda local, creo que ahí saldría victorioso, digamos, el gobierno, el Ejecutivo. Pero creo que para que llegue ese proceso, cuando históricamente el argentino tiende hacia el ahorro como una moneda de ahorro, digamos, el dólar, es bastante compleja esta situación, digamos. ¿Cuáles son las medidas que tendría que tomar el gobierno para fortalecer la moneda local? Porque no pasa solamente por aplicar un impuesto del 30%. Acá pasa por un plan concreto y certero de desarrollo de despegue económico, que ese plan no se avisoró en la apertura de sesiones ordinarias. O sea, fue un mapeo de en qué situación estamos, que obviamente no la hizo Mauricio Macri, que ese fue el gran error que cometió, ni bien asumió la gestión, que sí lo está haciendo este gobierno. Bueno, entonces la situación de arrodillados en la que nos encontramos, literalmente, como país, hace que desde aquí en adelante vamos a tomar medidas para ir levantando los sectores más vulnerables. Ahora, más allá de algún par de proyectos que se van a estar enviando ahora al Congreso, que tienen que ver también con ciertas inversiones en el sector hidrocarburífero, el sector minero y otras áreas puntuales. También se habló del campo, cuando a pesar de eso ahora hay una grieta tremenda con el tema del campo. La realidad es que todavía no se esbozó de manera clara un programa económico. Tal es así que todavía no tenemos un presupuesto 2020. No. O sea, no tenemos como país la columna vertebral necesaria como para poder hablar de un trazado de políticas de Estado. Sí. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, yo creo que también el gobierno lo utiliza como una estrategia de no mostrar todas las cartas para seguir mostrando también a nivel internacional y a los acreedores. Estamos tomando medidas de urgencia para poder despegar y sacar a la sociedad de la situación de miseria, digamos, y de pobreza estructural en la que nos encontramos, y no mostrar todas las cartas, porque en tanto se muestren todas las cartas y se planifique el escenario de crecimiento, ahí sí puede llegar a meter mano el FMI. Y es donde justamente él habló de la independencia, no solamente económica, sino intelectual del FMI. Fue muy categórico en eso el presidente, y en eso la verdad que estuvo muy bien en el discurso, con lo cual creo que también se puede decir que es una estrategia de parte del oficialismo no mostrar todas las cartas. Ahora la pregunta ¿es una estrategia o realmente no tienen programa económico? Mirá qué pregunta, porque vos sabés que una de las tantas de las tantas charlas que uno tiene con los funcionarios más importantes, trata siempre de llegar hasta un punto, y en ese punto se paraliza esa conversación, y tiene que ver con lo siguiente: el ministro de Economía tiene un plan. ¿Por qué no habla? ¿Por qué está tan callado? ¿Es una estrategia un poco vinculada a lo que vos estabas mencionando en este momento, o es simplemente que está tanteando porque no hay un plan definido, ¿no? Claro, sí, la verdad que, a ver, en este momento... Hay mucho silencio. Claro, mucho silencio. En este momento hay una, como noticia del día, Argentina está hoy contratando banqueros, veteranos del HSBC y del BOFA para negociar la deuda. O sea, en el momento que está contratando banqueros, no se vale exclusivamente del equipo económico que tiene, está claro que la están armando sobre el momento. Claro. O sea, yo creo que no tenían
A ver, estamos hablando de un gran bloque, digamos que lo podemos definir como el peronismo, donde lograron un gran acuerdo el Frente de Todos con muchos sectores sociales, digamos incluso organizaciones sociales, donde se plantea un escenario de vamos a hacer lo opuesto a lo que fue la gestión anterior. Ahora, ¿y cómo? No es que se supo antes, tampoco se sabe ahora. No se sabe. Simplemente fue, nosotros no estamos contra el ajuste, y una de las palabras claras que también dijo el presidente fue muy claro, por eso hay que volver a escuchar el discurso, dijo así: no hay peor alternativa que más austeridad y más ajuste. O sea, fue en clara consonancia con lo que fue el modelo anterior, digamos, o por lo menos la gestión anterior. Seguro. Dijo, basta de ser esclavos de fracturas que nos desunen, cuando en realidad él está haciendo un mapeo de lo que fue la gestión anterior, y hay una especie de grieta que él mismo se vale de esa grieta para poder esbozar la visión que tiene a nivel político de hacia dónde tiene que ir el país. Ahora, una cosa es tener la visión y otra cosa es cómo se llega a estructurar, digamos, y digamos a materializar. Creo que lo están armando sobre la marcha. Digamos, el key de la cuestión es la negociación con el FMI, es dar un poco más de respiro a la economía a nivel exterior, digamos, a nivel de endeudamiento, y recién ahí, poco a poco, y empezar a planear un horizonte de crecimiento interno. Por eso hablaba yo de la extraña oportunidad que se da en este caso de crisis, ¿no? En donde tal vez haya un ablandamiento de partes y un encuentro, ¿no?, de posibilidades para que esto surja, porque además Sí, están mirando desde la misma sociedad argentina, sobre todo la sociedad que analiza la situación, digamos, de controversia que tiene la Argentina en todo su endeudamiento, piensa también en los efectos, digamos, las acciones políticas. Y en las acciones políticas tenemos un gobierno conformado por distintos frentes, aunque parezca uno solo, ¿no? Son distintos frentes con distintos pensamientos. Tenemos un albertismo, entre comillas, con gobernadores por un lado, tenemos a un cristinismo con ideas más radicalizadas por el otro lado, tenemos un árbitro que es Massa, ¿no? Tratando de controlar ciertas cuestiones, y por supuesto aquellos que pueden o no adherir ahora a estas políticas que en otro momento no lo hacían. Todo esto me parece que es complejo. La tarea de Alberto Fernández es titánica, y porque tiene lo que vos estás explicando más estas cuestiones internas políticas, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que estás mencionando, Luis, es, digamos, cómo tiene que operar el Ejecutivo con cierta claridad. Primero, puertas adentro, porque es un frente totalmente heterogéneo, donde hay dos disputas, que es el rol negociador, el rol conciliador, el rol del acuerdo, digamos, de hombre estadista que opera en cabeza del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, y por otro lado aquellos sectores más radicalizados que de alguna manera, si bien el presidente dice estamos a favor del campo y de un crecimiento y del despliegue del campo, después ya apenas pasar una semana ya hay un paro de parte de ese sector, ¿no? Que me parece que el paro del campo tiene connotaciones muy diferentes a otros tiempos, al 2008, por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayoría de los productores han tenido beneficios y solo los ojeros puros, con producción de más de 10.000 hectáreas, más de 10.000 toneladas, creo que son 10.000 o 1.000 o 10.000 toneladas, ahí estoy medio perdido, pero salvo los que tienen un mayor capacidad productiva, ellos son solamente los que reciben el 3% de más. Por eso me parece que la reacción a lo mejor es un poco espontánea en el momento en que se hace, ¿no? Sí, bueno, por eso, digamos, a ver, la estrategia de fragilidad que estamos atravesando como país a nivel social y económico se juega en un sentido doble. Primero, a nivel inversiones, a nivel acreedores internacionales, cómo se renegocia con la deuda externa, con los bonistas, y por otro lado también a nivel político, con la oposición. Fíjense que el apoyo contundente que dio la oposición y cómo se ha sancionado este acompañamiento con todo, digamos, esta ley de solidaridad que se está impulsando, de alguna manera es una carta fuerte que está jugando el Ejecutivo, y lo consolida también a nivel político, y también es interesante a nivel cuáles son el nivel, digamos, de amplitud que tiene negociación el ministro Guzmán a la hora de poder negociar una deuda cuando hay un aval político. Entonces, esta situación de fragilidad la tiene que aprovechar ahora el Ejecutivo, tanto en términos exteriores como a nivel político. A nivel político con la oposición, y la jugada es dejar de lado
cualquier tipo de fisura, en el caso en que existiera en el bloque de Frente de Todos, que obviamente hay tanto desde medios de comunicación, incluso la misma oposición, había digamos, de fortalecer esa fisura, o por lo menos de darle cabida, digamos, a ciertas rispideces, que lo cierto es que Alberto Fernández niega ahora, rotundamente. Por supuesto, a ver, todos sabemos perfectamente que existen, la realidad es que hay un interés superior y que tiene que ver con el pueblo, entonces ese interés superior tiene que jugar por encima de cualquier tipo de condicionamiento, digamos, de de aglutinar espacios de poder, así que creo que la crisis hoy, bien a los chinos lo vamos a decir, realmente es una oportunidad, hoy la crisis es una oportunidad para Argentina, hay que saber con cintura cómo moverse, cuánto hay que pedir, y realmente ahora es el momento de pedir. Veremos con donaciones, donaciones a nivel internacional. Sí. Veremos qué grado de inteligencia tiene nuestro gobierno actual, este gobierno de coalición particular peronista, para poder resolverlo. Gretel, no nos queda mucho tiempo, por eso te mando un enorme saludo. Y un agradecimiento por esta charla, por este ida y vuelta que me parece fantástico para poder intercambiar opiniones acerca de lo que nos pasa y de lo que nos puede pasar. Así que nos encontramos en cualquier momento, si te parece. Sí, por supuesto. Agradecida por todo. Bendiciones, gracias por todo. Saludos. No, gracias a ustedes. Gretel Ledo es periodista, tiene una capacidad de síntesis realmente interesante para abordar muchísimos temas.